ya mismo la voy a presentar a ella, la directora institucional de prensa de la UNSJ, Susana Roldán. Bienvenida, muchas gracias por la participación. Hola, Analía, ¿cómo estás? Bueno, una alegría, la verdad, estar aquí, este programa que nos costó que saliera, pero bueno, ya estamos. Finalmente estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, ¿por qué la ciencia en la noticia? Vamos a empezar por explicar eso, porque hay muchas noticias que vemos publicadas en los diarios, en los portales, que vemos por televisión y demás, que tienen un sustrato que tiene que ver con la investigación, con la ciencia, y bueno, como universidad nosotros somos una institución que además de dedicarnos a la formación, también nos dedicamos a la investigación. Entonces, bueno, vamos a ir tratando de encontrar en aquellas noticias que tengan un sustrato científico la voz de nuestros propios investigadores e investigadoras para contar qué se está trabajando en ese tema en la Universidad Nacional de San Juan. Esa es la esencia de este segmento. De esta columna, exacto. Sí. Bueno, y hoy te traje terremoto, porque no podía ser de otra manera, porque no solamente ha sido noticia en diarios nacionales, sino también en diarios de todo el mundo. El 19 de septiembre pasado se produjo en México un terremoto de 7.7 grados de magnitud, bastante fuerte. Tuvo un epicentro en, a ver si lo digo bien, Coalcomán, en el estado de Michoacán, y hoy ya se sabe que produjo al menos 2 muertos y daños materiales bastante importantes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo distintivo de este terremoto? Que ocurrió en la misma fecha, 19 de septiembre, en que ya habían ocurrido otros 2 sismos importantes en México. En el año 1985, para los que tenemos un poco de memoria y un poco de años también, recordarán ustedes que en el 86 fue el Mundial, ¿no? Y se criticaba mucho al gobierno de México por esos momentos, porque la verdad que en la Ciudad de México en particular se habían producido daños muy importantes. Y decían, bueno, ¿cómo vamos a tener un Mundial de fútbol con el pueblo sufriendo, ¿no? Sin embargo, bueno, México puso lo suyo y salió adelante. En el 19 de septiembre de 1985 y en 2017, en la misma fecha, también se produce un terremoto en México, ¿no? Y hay quienes ya hablan a estas horas de un 19 de septiembre maldito, ¿no? Y sí, muchas coincidencias. Muchas coincidencias. De hecho, ese mismo día, una hora antes que se produzca este terremoto reciente, se habían estado realizando simulacros de evacuación que se hacen justamente en las recordaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a pensar en algo, una pregunta que nos la hemos hecho a lo largo del tiempo y la seguimos haciendo, ¿no? Y es este tema de si se puede predecir un terremoto. ¿Se puede predecir o no se puede predecir un terremoto? Bueno, la respuesta, Analía, es bastante clara. Por ahora no se puede predecir un terremoto, al menos en cuanto al momento de la ocurrencia. El momento exacto. No podemos saber si el 27 de octubre va a haber un terremoto en San Juan, por ejemplo. No lo sabemos. Ya te voy a decir por qué te digo esta fecha. Lo que sí sabemos es que San Juan está dentro de una zona sísmica, o sea que temblar va a temblar siempre. Esa es la certeza que tenemos. Y hay otra razón por la que no se pueden predecir los terremotos, si bien todavía no hay una tecnología, o tal vez en algún lugar del mundo ya la tienen y no lo sabemos, ¿no? Lo que no hay son registros de terremotos. Pasa algo parecido a lo que pasa con el clima. O sea, uno puede hacer un estudio cíclico, si se quiere, cuando tiene registros suficientes. Pero vos fíjate, el terremoto más antiguo del que hay datos en San Juan fue el 27 de octubre, por eso te decía esa fecha, de 1894. Tuvo una magnitud de 8.1. Fue un terremoto destructivo, ¿no? Muy Pero intenso, de esto claro. hacen apenas 128 años. No alcanzan los registros que existen desde esa fecha hasta la actualidad como para decir, bueno, sí, cada ciclo de tantos años hay probabilidad de ocurrencia de un terremoto importante. Decíamos que sí tenemos la certeza de que vivimos en una zona sísmica. Y bueno, y por eso es que la tecnología, la ciencia se han abocado más a estudiar
cómo minimizar los daños de un temblor o de un terremoto para que no colapsen los edificios, las construcciones y para que las personas no resulten dañadas, ¿no? Pero, sin embargo, hay investigadores en la Universidad Nacional de San Juan que sí se han puesto a trabajar en esto de predecir la ocurrencia, ¿no? O saber en qué lugares hay más probabilidades de que suceda un terremoto. Yo te voy a hablar aquí de María Flavia Leiva. Ella es doctora en geofísica, es investigadora, trabaja en el Instituto Sismológico Volponi, que tiene sede en Sonda y que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. María Flavia, además de ser doctora en geofísica, es ingeniera agrimensora, ¿no? Y por su formación de grado ella ha trabajado mucho con todo lo que es imágenes satelitales, GPS y demás. Para su tesis de doctorado, María Flavia estuvo trabajando con las deformaciones observadas a través de estas imágenes que se producen en la superficie de la Tierra antes y después de un terremoto. Y aquí está el dato, si se quiere, curioso, ¿no? Porque ella arrancó este trabajo en el año 2000 y lo ha venido haciendo a lo largo de los años, observando en distintas zonas de San Juan donde por esas imágenes se puede observar que hay, y te lo voy a decir en términos bastante poco científicos, la verdad, ¿no? Pero como que el suelo se infla, Claro. ¿no? Y esto, Como un relieve. exacto, y esto hace presumir que allí se está produciendo una acumulación de energía. ¿Qué son los sismos? Liberación de energía, sí. Justamente. Cuando no hay una liberación lenta y progresiva de esa energía, hay más probabilidades de que ocurra un terremoto importante. Ahora, el dato llamativo es que la doctora María Flavia Leiva estuvo trabajando justamente en la zona donde se produjo el epicentro del terremoto del 18 de enero de 2021, ¿no? Y ella había observado en sus investigaciones que justamente en esta zona había una deformación en el suelo. Recordemos que esto fue el epicentro fue a 57 kilómetros al sur de la capital de San Juan. Bueno, allí se había observado que había una deformación en el suelo y que no se estaban produciendo estos sismos moderados de hasta 4 grados que permiten ir como liberando la energía de a poco, ¿no? O sea, esto estaba en la tesis de posgrado de María Flavia Leiva y tuvimos el 18 de enero del año pasado un terremoto importante que tuvo su epicentro en ese lugar, ¿no? Esto es ciencia hecha por investigadoras e investigadores sanjuaninos que están trabajando en la Universidad Nacional de San Juan, bueno, y que aportan este dato. Bueno, la conclusión, Analía, todavía no podemos predecir. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. No podemos predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Sí podemos tener la certeza de que como vivimos en una zona sísmica, en algún momento va a temblar, más fuerte o más intenso, y que hoy en día la ciencia y la tecnología permiten detectar a través de la observación de la superficie terrestre cuáles son estos lugares donde se está acumulando energía y si no se libera de a poco, en algún momento se va a liberar. Los estudios justamente y las investigaciones van llevando a diferentes avances, ¿no? Exacto. Como por ejemplo esto. Sí, y que es muy importante, es muy importante y bueno, por eso quería traerte a propósito de esta noticia reciente del 19 de septiembre. Impresionante las imágenes que se ven de México, tremendo. El movimiento de los edificios, o sea... Vos fíjate, si queremos encontrar sincronicidades, el terremoto del 18 de enero se produce 3 días después que habíamos cumplido un aniversario del terremoto de 1944, que fue el 15 de enero, ¿no? Sí. O sea, en esto de encontrar coincidencias. Sí, perfecto. Clarísimo, Susana. Muchísimas gracias por la participación. Te esperamos el próximo miércoles o el próximo también. O cuando ustedes dispongan, aquí estaré.